Hola y bienvenido a este rincón del alma. Aquí no contamos historias perfectas, contamos las que duelen y sanan. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? Que el nombre que llevas, la familia que creíste tuya, el amor que te dieron, fue solo una fachada para esconder un crimen del pasado. Hoy te cuento la historia de Valeria, una mujer que creció entre sedas y silencios, hasta que una noche, en un desván prohibido, encontró un retrato que la arrastró a un abismo y la salvó. La promesa de un viejo retrato. La lluvia caía sobre Ciudad de México como si el cielo llorara por todos los amores rotos que nunca fueron dichos. En una esquina del barrio de San Ángel, detrás de una verja de hierro forjado cubierta de bugambillas rojas, se alzaba la Hacienda de los Olvidos, una mansión de techos rojos, ventanas con rejas y un jardín que, en otros tiempos, había sido el escenario de bodas, fiestas y promesas rotas. Hoy, solo el eco de los pasos de una mujer solitaria recorría sus pasillos. Se llamaba Valeria del Río, y aunque tenía apenas 32 años, sus ojos cargaban el peso de una vida entera llena de mentiras. Hija adoptiva de la todopoderosa doña Inés del Río, dueña de la fábrica textil más importante del país, Valeria había crecido entre sedas, sirvientes y silencios incómodos. Nunca supo quiénes eran sus verdaderos padres. Solo que, la noche en que la encontraron en la puerta de la hacienda, envuelta en una manta bordada con las iniciales SV, llovía exactamente como hoy. Doña Inés le había dado todo: educación en Suiza, caballos de pura sangre, un apellido que abría puertas, pero nunca le dio la verdad. Y esa verdad estaba a punto de estallar. Porque esa mañana, mientras ordenaba el desván, un lugar al que doña Inés le había prohibido entrar desde niña, Valeria halló una caja de madera con un candado oxidado. Dentro, entre cartas amarillentas y un rosario de perlas negras, encontró un retrato en blanco y negro. Era una mujer joven, de cabello oscuro y mirada intensa, sosteniendo a un bebé en sus brazos. En la parte trasera, una frase escrita con tinta desgastada. «Perdóname, hija. No fue mi culpa». Y debajo, una firma que heló la sangre de Valeria. Sofía Villalba. El mismo nombre que aparecía en su certificado de nacimiento, como madre. Pero doña Inés siempre le había dicho que su madre era una campesina analfabeta que murió en el parto. ¿Quién era Sofía Villalba? ¿Por qué su rostro le resultaba tan familiar? ¿Y por qué, al tocar el retrato, sintió que su corazón latía como si reconociera un alma perdida? Valeria no podía dejar de mirar el retrato. Había algo en los ojos de esa mujer, una tristeza tan profunda, tan parecida a la que ella misma sentía cada vez que se miraba al espejo, que le dolía el pecho. Con manos temblorosas, volvió a leer la frase: «Perdóname, hija. No fue mi culpa». ¿Perdón por qué? ¿Qué había hecho Sofía Villalba que mereciera semejante arrepentimiento? Y, sobre todo, ¿por qué doña Inés le había mentido durante toda su vida? De pronto, un ruido en las escaleras la sobresaltó. «Valeria». La voz de doña Inés, fría como el mármol, resonó desde el umbral del desván. «¿Qué haces aquí?» Valeria escondió rápidamente el retrato bajo su blusa, pero fue tarde. Los ojos de su madre adoptiva se clavaron en la caja abierta, y por un instante, su rostro, siempre imperturbable, se quebró. «Te lo prohibí por tu bien», dijo, avanzando con paso firme. «Algunas verdades solo destruyen». «¿Entonces Sofía Villalba sí existió?», preguntó Valeria, con la voz quebrada. «¿Quién era? ¿Por qué me mintieron?». Doña Inés palideció. Se acercó, tomó el retrato de las manos de Valeria y lo miró con una mezcla de odio y dolor. «Esa mujer fue la causante de la peor desgracia que esta familia ha conocido», susurró. «Y si supieras quién es en realidad, desearías no haber nacido». Antes de que Valeria pudiera responder, doña Inés rompió el retrato en dos y lo arrojó al fuego de la chimenea del desván. Pero ya era demasiado tarde. Porque entre las llamas, Valeria había visto algo más. En el reverso del marco, oculto bajo una fina lámina de madera, había un nombre grabado: Dr. Alejandro Montes. Y ese nombre, lo había oído antes. Hacía solo una semana, en la clínica donde trabajaba como voluntaria,
un hombre alto, de mirada intensa y acento norteño, se había presentado como el nuevo cirujano, doctor Alejandro Montes. El mismo hombre que, sin saberlo, la había mirado con una ternura que la dejó sin aliento, como si la reconociera. Valeria apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro Montes superpuesto al de la mujer del retrato. Había algo en su mirada, una melancolía callada, una pena guardada tras una sonrisa profesional. Y cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en la sala de urgencias, ella entregando historias clínicas, él preguntando por una cama para un niño con neumonía, sintió un estremecimiento que no supo explicar. Ahora, con el nombre grabado en su mente como un eco prohibido, decidió investigar. Al día siguiente, fingió una molestia estomacal para ir a la clínica. No era mentira del todo, su estómago se retorcía cada vez que pensaba en la posibilidad de que Alejandro tuviera alguna conexión con su pasado. Lo vio en el pasillo, con su bata blanca impecable y el estetoscopio colgando de su cuello. Hablaba con una enfermera, riendo con una calidez que contrastaba con la frialdad de la hacienda. Valeria se acercó, fingiendo naturalidad. «Doctor Montes, ¿puedo hablar con usted?» Él se volvió. Sus ojos, verdes como el mar en invierno, se abrieron ligeramente al reconocerla. «Señorita del Río, ¿está usted bien?» «Sí, solo quería agradecerle por su ayuda la semana pasada». Hubo un silencio incómodo. Luego, como si no pudiera contenerlo, él preguntó. «¿Conoce usted a alguien llamado Sofía Villalba?» Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué lo pregunta?», logró decir, con la voz temblorosa. Alejandro bajó la mirada, como si luchara consigo mismo. «Porque, fue mi madre». El aire se cortó. El mundo pareció detenerse. Valeria lo miró, atónita. Si Sofía Villalba era su madre, y también la suya. Entonces, somos. No, la interrumpió él rápidamente, con angustia. No lo sé. Pero desde que te vi, sentí que algo en mi interior despertaba. En ese momento, una voz fría y cortante los interrumpió. Alejandro. ¿No te enseñaron en el norte que no se habla con extraños? Era doña Inés. Había entrado a la clínica como si fuera suya, porque, en parte, lo era una de sus principales donantes. Se acercó con paso firme, tomó del brazo a Valeria y clavó una mirada llena de advertencia en Alejandro. Vámonos, hija. Este hombre no es quien aparenta ser. Pero Valeria ya no podía creerle. Porque en los ojos de Alejandro, había visto lo mismo que en el retrato. La verdad. Doña Inés no soltó el brazo de Valeria hasta que estuvieron dentro del auto blindado, con los vidrios tintados y el silencio pesando como plomo. Nunca más vuelvas a hablar con ese hombre, dijo, sin mirarla, mientras encendía un cigarrillo con manos que, por primera vez, temblaban. Es un cazafortunas. Vino a la ciudad con una historia trágica para conmover a los directivos de la clínica, pero yo sé quién es en realidad. ¿Y quién es?, preguntó Valeria, con la voz firme, desafiante. ¿El hijo de la mujer cuya foto escondiste durante 30 años? Doña Inés se volvió bruscamente, los ojos inyectados de furia y algo más, miedo. Esa mujer destruyó a mi hermano. Gritó. Lo arrastró al infierno y luego lo abandonó cuando más la necesitaba. Valeria se quedó helada. ¿Tu hermano? Sí, susurró doña Inés, apagando el cigarrillo con violencia. Tu padre biológico. El mundo giró. Valeria sintió que le faltaba el aire. Toda su vida había creído que era huérfana de padre y madre, y ahora le decían que su padre era el hermano de la mujer que la crió como hija. Entonces, ¿tú eres mi tía? Soy lo único que tienes, respondió doña Inés, con una dureza que escondía décadas de dolor. Y si dejas que ese hombre entre en tu vida, perderás todo lo que amas. Pero ya era tarde. Porque esa noche, mientras Valeria intentaba dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, con una sola foto adjunta, un acta de nacimiento antigua, medio quemada, pero legible. En ella, los nombres saltaban como cuchilladas. Madre, Sofía Villalba. Padre, Rafael del Río. Hija, Valeria del Río.
Y al pie, una nota manuscrita. El amor no se borra. Solo se entierra. Pero siempre vuelve a florecer. Valeria corrió a la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, una figura la observaba desde la vereda. Era Alejandro. No dijo nada. Solo sostuvo una mano en el aire, como si le ofreciera la verdad y su corazón. Y en ese instante, Valeria supo que ya no podía huir. Porque el destino no se negocia. Se enfrenta. Valeria no dudó. Corrió escaleras abajo, descalza, con el camisón blanco ondeando tras ella como un fantasma en fuga. Abrió la puerta de la hacienda y salió al jardín, donde Alejandro la esperaba bajo un árbol de jacarandas, con las manos en los bolsillos y la mirada llena de una pregunta silenciosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Porque no pude quedarme callado, respondió él. Vi tu nombre en los archivos de la clínica. Valeria del Río. El mismo apellido que el de mi tío, el hombre que crió a mi madre con desprecio. ¿Tu tío? Sí. Rafael del Río. Tu padre. Valeria sintió que el suelo se abría. Entonces, tú y yo. Somos primos, dijo Alejandro, con una tristeza infinita. Pero eso no cambia lo que siento desde que te vi. Antes de que ella pudiera responder, un foco los iluminó con brutalidad. Aléjate de ella. Rugió una voz masculina. De entre las sombras emergió un hombre alto, de traje oscuro y mirada calculadora, Diego Almazán, el prometido de Valeria, heredero de una fortuna minera y el protegido político de doña Inés. No sé qué mentiras le estás contando, doctor, dijo Diego, acercándose con paso amenazante, pero Valeria está comprometida. Y no permitiré que un don nadie la confunda con historias del pasado. Alejandro no retrocedió. El pasado no es mentira, Diego. Es la única verdad que importa. Diego sonrió, frío. Entonces disfruta de tu verdad, mientras puedas. Porque en esta ciudad, los que no tienen apellido, desaparecen. Y con eso, tomó a Valeria del brazo y la arrastró de vuelta a la mansión. Pero esa noche, mientras Diego dormía en la habitación de invitados, Valeria recibió una llamada anónima. Señorita del Río, dijo una voz femenina, ronca y vieja, si quiere saber la verdad sobre su madre, venga mañana al Hospital San Juan de Dios. Pabellón Viejo. Cuarto 7. ¿Quién es usted?, preguntó Valeria. Alguien que vio cómo enterraron a Sofía Villalba, viva. La línea se cortó. Y Valeria supo, con una certeza que le heló la sangre, que su vida ya no sería la misma. Porque en esta historia, no todos los muertos están muertos. El Hospital San Juan de Dios olía a humedad, desinfectante viejo y recuerdos podridos. Las paredes estaban desconchadas, las camillas oxidadas y los pasillos iluminados apenas por tubos fluorescentes que parpadeaban como advertencias. Valeria caminaba con el corazón en la garganta, aferrando su abrigo como si fuera un escudo. ¿Quién la había llamado? ¿Por qué le había dicho que su madre estaba viva? Llegó al pabellón viejo. La puerta del cuarto 7 estaba entreabierta. Empujó con cuidado. Dentro, una anciana de cabello blanco como la nieve y ojos tan claros que parecían ver a través del alma, estaba sentada junto a una ventana rota, tejiendo un suéter de lana roja. Sabía que vendrías, dijo sin mirarla. Las hijas siempre vuelven al nido, aunque el nido esté en llamas. ¿Quién es usted?, preguntó Valeria, con la voz apenas un susurro. Me llamo Herminia. Fui enfermera jefe aquí en 1989, el año en que encerraron a Sofía Villalba. Valeria se acercó, temblando. ¿Encerraron? ¿Por qué? Herminia dejó las agujas. Se volvió. Y en sus ojos, Valeria vio el mismo dolor que en el retrato. Porque Sofía descubrió la verdad sobre el incendio de la fábrica textil del Río. ¿El incendio? Sí. El que mató a 32 obreras, y que doña Inés culpó a un cortocircuito. Pero Sofía encontró las pruebas, fue sabotaje. Ordenado por la propia doña Inés para cobrar el seguro y salvar su imperio. Valeria sintió que le faltaba el aire. ¿Y mi madre? Sofía iba a denunciarla. Pero doña Inés la internó aquí, fingiendo que tenía ataques de locura.
La mantuvo sedada durante años, hasta que fingió su muerte. ¿Entonces, está viva? Herminia asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Y está en un lugar que solo tú puedes encontrar, porque ella dejó una clave: busca donde el retrato no miente. Valeria recordó el retrato. La firma. El nombre de Alejandro. Pero, ¿por qué me lo dice ahora? Porque mañana me voy de este mundo, dijo Herminia, tosiendo con fuerza. Y no quiero morir con esta culpa. De pronto, una sombra se proyectó en la puerta. Valeria, ¿qué haces aquí? Era Diego. Y en su mano, sostenía un sobre con el logo de la fábrica del río. Tu prometida no debe andar en lugares así, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sobre todo, si esconde secretos. Herminia palideció. Vete, ahora, susurró a Valeria. Antes de que sea demasiado tarde. Valeria salió del hospital corriendo, con el eco de la tos de Herminia y la mirada fría de Diego persiguiéndola como sombras. No miró atrás. Subió al taxi que la esperaba en la esquina y ordenó al conductor que la llevara a la Hacienda de los Olvidos, pero en el camino, cambió de idea. Al centro. A la Biblioteca Nacional. Si la clave era busca donde el retrato no miente, entonces el retrato debía contener algo más. Algo que no había visto. Horas antes, en la clínica, Alejandro le había devuelto el retrato que ella creía perdido en las llamas. Lo rescaté, le había dicho, con voz baja. Lo vi arder, pero saqué los fragmentos antes de que se consumieran. Lo he estado reconstruyendo. Y ahora, entre sus manos, Valeria tenía una copia digital del retrato restaurado. En la Biblioteca Nacional, bajo la luz tenue de una lámpara de estudio, amplió la imagen en su computadora portátil. Observó cada píxel. El rostro de Sofía. El bebé en sus brazos. El fondo, una pared con un cuadro pequeño colgado. Pero no era un cuadro cualquiera. Era un mapa. Un antiguo plano de la Ciudad de México, con una esquina marcada con tinta roja, el barrio de Coyoacán. Y sobre ese punto, dibujada con trazo fino, una mariposa azul. Valeria recordó entonces las palabras de su madre adoptiva, dichas años atrás, como quien cuenta un cuento. Tu verdadera madre solía dejar mariposas de papel en tu cuna, decía que eran mensajeras del cielo. ¿Era eso cierto? ¿O era otra mentira envuelta en poesía? De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Herminia murió hace una hora. Causa oficial, paro cardíaco. Pero la enfermera me dijo que alguien le inyectó algo antes de irse. Valeria, ten cuidado. No estás sola, pero tampoco estás a salvo. Mientras leía, una sombra se movió entre las estanterías. Valeria apagó la pantalla. ¿Diego? Preguntó, sin volverse. No soy Diego, dijo una voz femenina, suave pero firme. Se giró. Frente a ella, una mujer de unos 50 años, con el cabello oscuro salpicado de canas y ojos que parecían conocer todos sus secretos, sostenía una libreta vieja. Me llamo Lucía, dijo. Y soy la hermana menor de Sofía Villalba. Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Tú conoces a mi madre? No solo la conozco, respondió Lucía, con una sonrisa triste. La he estado protegiendo, desde que fingió su propia muerte. Lucía no perdió tiempo. Tomó a Valeria del brazo y la condujo por un pasillo trasero de la biblioteca, hacia una puerta de emergencia que daba a un callejón oscuro. Allí, un auto viejo con las ventanas empañadas las esperaba. Sube, dijo Lucía. No tenemos mucho tiempo. Diego ya está alertando a sus contactos. Valeria dudó solo un segundo. Pero la mirada de Lucía era idéntica a la del retrato. Dentro del auto, Lucía le entregó la libreta. Esto es el diario de Sofía. Lo escribió durante los años que estuvo internada. Cada página es una prueba contra doña Inés y una carta de amor para ti. Valeria abrió la libreta con manos temblorosas. La primera página decía: Hoy me llevaron a mi hija. Me dijeron que si firmaba los papeles de adopción, no la entregarían a un orfanato. Mentían. Sabían que Inés la criaría como suya, para borrar mi existencia.
Pero yo le dejé una señal. En la manta donde la envolví, las iniciales, SV, y una mariposa azul bordada a mano. Porque las mariposas siempre regresan. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria. ¿Dónde está ella ahora? En Coyoacán, respondió Lucía. En una casa que compramos con lo poco que nos quedó. Vive bajo otro nombre. Tiene miedo, pero sobre todo, tiene esperanza. Por ti. De pronto, luces rojas parpadearon en el espejo retrovisor. ¿La policía?, exclamó Valeria. No es la policía, dijo Lucía, acelerando. Es Diego. Usa su influencia para que lo sigan como si fuera ley. El auto zigzagueó por calles angostas, entre puestos de flores y murales de Frida Kahlo. Finalmente, se detuvieron frente a una casa modesta, con paredes azul cielo y una puerta de madera pintada con mariposas. Aquí es, dijo Lucía. Pero prepárate, porque lo que vas a ver, cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia. Valeria bajó del auto. Antes de tocar la puerta, una voz grave la detuvo. Valeria, no entres. Se volvió. Era Alejandro, corriendo hacia ella bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sorprendida. Porque descubrí algo peor que el incendio, dijo, jadeando. Doña Inés no solo mató a 32 obreras, también mató a mi padre. Y en ese instante, la puerta de la casa se abrió. Una mujer delgada, de cabello canoso y ojos llenos de años de dolor, la miró, y susurró con voz quebrada. Hija. Valeria sintió que el tiempo se rompía. ¿Por qué esa voz? La había escuchado en sus sueños desde niña. Valeria no pudo moverse. Sus piernas temblaban, su pecho se oprimía como si una mano invisible la estrujara. Frente a ella, Sofía Villalba, la mujer del retrato, la voz de sus sueños, la madre que creyó muerta, avanzó un paso, con lágrimas surcando sus mejillas arrugadas por el tiempo y el dolor. Déjame tocarte, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Valeria, sin pensarlo, cayó de rodillas. Sofía la abrazó con una fuerza que parecía querer reparar 30 años de ausencia en un solo instante. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. No quise dejarte. Me arrancaron de ti como si fuera basura. Dentro de la casa, el aroma a canela y jazmín envolvió a Valeria como un abrazo de la infancia que nunca tuvo. En las paredes, fotos de ella de niña, recortes de periódicos, reportes escolares, incluso una foto del día de su boda de papel en el jardín de la hacienda, estaban cuidadosamente enmarcadas. Nunca dejé de verte, dijo Sofía. Lucía me traía noticias. Fotos. Cartas que nunca pude enviarte. Alejandro entró en silencio, seguido por Lucía. Hay algo que deben saber, dijo Alejandro, con la voz grave. Mi padre no era solo un empleado de la fábrica. Era el abogado que iba a testificar contra doña Inés. Lo envenenaron días antes del juicio. Sofía palideció. Sabía que lo matarían, pero no pude salvarlo. Estaba encerrada. ¿Y por qué nunca me dijiste quién era él?, preguntó Valeria, con el corazón roto. ¿Por qué me dejaste creer que era huérfana de padre? Porque tu padre era Rafael del Río, respondió Sofía, con voz quebrada. El hermano de Inés. Y cuando descubrió lo del incendio, intentó protegerme, pero Inés lo manipuló. Le hizo creer que yo lo engañaba con otro hombre, y en un ataque de celos, me golpeó. Valeria sintió un mareo. ¿Mi padre te golpeó? Sí. Y esa noche, tú naciste. Prematura. Sangrando. Él se arrepintió al instante, pero ya era tarde. Inés lo convenció de que me internaran. Dijo que era peligrosa. Y él cayó en la trampa. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Entonces, Valeria miró a Alejandro. Si tu padre era el abogado, y mi padre era Rafael, entonces tú y yo. No somos primos, interrumpió Alejandro, con una sonrisa triste. Somos hijos de víctimas del mismo monstruo. Pero antes de que pudieran abrazarse, el sonido de neumáticos chirriando rompió la paz. Luces de faros iluminaron la ventana. Es Diego, dijo Lucía, asomándose.
Y no viene solo. Sofía tomó las manos de Valeria. Hija, si algo me pasa, prométeme una cosa. ¿Qué? Que no dejes que el odio te consuma. Que uses la verdad, como luz, no como arma. Y en ese momento, la puerta se estrelló contra la pared. Diego entró como un huracán, seguido por dos hombres de traje oscuro que no parecían policías, sino sicarios disfrazados. En su mano derecha, sostenía un maletín de cuero negro, en la izquierda, un teléfono encendido. Hola, Valeria, dijo con una sonrisa helada. Tu tía está muy preocupada. Dice que has sido secuestrada por fanáticos. No es secuestro, Diego, gritó Valeria, poniéndose frente a su madre. Es justicia. Diego rió, pero no había alegría en su risa. Y justicia es lo que construye imperios, no lo que los destruye. Y tú, mi amor, estás a punto de destruir el nuestro. Entonces, giró hacia Alejandro. ¿Y tú? El doctor que cree que puede jugar con fuego. ¿Sabes quién pagó tus estudios en Monterrey? ¿Quién firmó las cartas de recomendación para la clínica? Alejandro palideció. Fue doña Inés. Exacto, dijo Diego. Ella te trajo a la ciudad. Te usó como carnada. Sabía que tarde o temprano Valeria encontraría el retrato, y tú serías el anzuelo perfecto. Valeria miró a Alejandro, con el corazón destrozado. ¿Es verdad? ¿Eras parte de su plan? No, exclamó él. Yo no sabía nada de ti hasta que te vi en la clínica. Pero aceptaste su dinero, dijo Diego, con veneno en la voz. Y eso te hace cómplice. Sofía, desde el rincón, murmuró. Inés siempre fue maestra del engaño, hasta con sus propios cómplices. Diego se volvió hacia ella. ¿Y tú? La loca que fingió su muerte. ¿Crees que nadie sabía que estabas viva? Y entonces, hizo algo que heló la sangre de todos. Abrió el maletín. Dentro no había dinero. Había una pistola. Inés me dijo que si las cosas se salían de control, usara el protocolo final. Valeria se lanzó frente a su madre. No. Pero antes de que Diego pudiera moverse, una voz autoritaria resonó desde la puerta. Suéltalo. Federal. Todos se giraron. En el umbral, con placa en mano y arma en alto, estaba una mujer de uniforme impecable, y un rostro que Valeria reconoció al instante. Era Carmen, la secretaria personal de doña Inés. ¿Carmen? Susurró Valeria, incrédula. No trabajo para ella desde hace 10 años, dijo la mujer, con firmeza. Trabajo para la fiscalía. He estado recopilando pruebas contra doña Inés desde que mi hermana murió en el incendio. Diego retrocedió, pero uno de sus hombres intentó huir. ¡Alto!, gritó Carmen. Todos están bajo arresto. Mientras los detenían, Carmen se acercó a Valeria y le entregó un sobresellado. Esto es para ti. Lo dejó Herminia antes de morir. Dentro, una llave antigua y una nota. La verdad no está en los archivos. Está en el sótano de la hacienda. Donde todo comenzó. Valeria miró a su madre, luego a Alejandro. Esto no ha terminado. No, dijo Sofía, con una determinación nueva en los ojos. Ahora es cuando comienza la verdadera batalla. La hacienda de los olvidos nunca había parecido tan oscura. Valeria, acompañada por Alejandro y Carmen, cruzó el jardín con la llave de Herminia apretada en su puño como un talismán. Las luces de la mansión estaban apagadas, pero una sombra se movía tras las cortinas del salón. Doña Inés aún no se había ido a dormir. Tenemos que ser rápidos, susurró Carmen. Tengo una orden de allanamiento, pero no cubre el sótano. Si nos atrapan allí, todo será inadmisible en corte. No necesito una corte, dijo Valeria, con la voz firme. Necesito la verdad. Alejandro la tomó de la mano. Voy contigo. Se deslizaron por la parte trasera de la casa, donde las enredaderas cubrían una pequeña puerta de hierro herrumbroso. Valeria insertó la llave. Giró con un chirrido que sonó como un grito en la noche. El sótano olía a tierra mojada, alcohol antiguo y algo más, algo metálico. Sangre. Carmen encendió una linterna.
El haz de luz reveló paredes cubiertas de estantes con frascos de vidrio. Dentro, decenas de muestras biológicas etiquetadas con fechas y nombres. «Dios mío», murmuró Alejandro. «Esto no es un sótano. Es un laboratorio clandestino». Valeria se acercó a uno de los frascos. La etiqueta decía, SV 1989 embarazo prematuro, ADN contaminado. ¿Contaminado?, preguntó, confundida. Carmen hojeó un cuaderno encontrado sobre una mesa de acero. No es contaminado, es manipulado. Mira esto. Abrió una página con gráficos y anotaciones médicas. Doña Inés no solo encerró a tu madre, la sometió a experimentos para borrar su ADN de ti. Quería que nacieras genéticamente irreconocible. Valeria sintió náuseas. ¿Por qué? Porque Rafael, tu padre, tenía una enfermedad hereditaria, explicó Carmen. Y doña Inés temía que si alguien descubría que era su hija, investigarían su linaje y descubrirían que ella misma era portadora. Entonces, entre los estantes, Valeria vio algo que la paralizó. Una caja fuerte, incrustada en la pared. Con las mismas iniciales que su manta de bebé, SV. Ábrela, dijo Alejandro. Valeria introdujo la llave. Dentro, no había dinero. Había un diario médico, un acta de defunción falsa, y una grabación en casete etiquetada, Confesión final Rafael del Río. Con manos temblorosas, Valeria insertó la cinta en un viejo grabador que había sobre la mesa. La voz de un hombre, débil y llena de remordimiento, llenó el sótano. Si alguien escucha esto, es porque Inés me mató. No fue un accidente. Me envenenó después de que descubrí que el incendio fue intencional, y que Valeria no era mi hija biológica. Sofía me lo dijo antes de que me internaran. Pero Inés lo supo, y decidió que mejor que yo desapareciera. El mundo se detuvo. Valeria miró a Alejandro, con los ojos llenos de horror. «¿Entonces, yo no soy una del Río?» «No», dijo una voz desde la puerta del sótano. «Nunca lo fuiste». Era doña Inés. Y en su mano, sostenía una jeringa llena de un líquido transparente. «Y si escuchaste esa cinta, ya no necesitas vivir». El sótano se convirtió en una jaula de sombras. Doña Inés avanzó con paso firme, la jeringa brillando bajo la luz de la linterna como una serpiente lista para atacar. «No quería llegar a esto, Valeria», dijo, con una calma aterradora. «Te crié como a una reina. Te di un nombre, un apellido, un futuro. ¿Y así me lo agradeces? Me robaste mi identidad», gritó Valeria, retrocediendo. «Me hiciste creer que era huérfana cuando mi madre estaba viva. Tu madre era una traidora», respondió doña Inés, con los ojos inyectados de furia. «Y tú eres el error que mi hermano cometió al amarla». Carmen intentó intervenir, pero uno de los guardias de la hacienda, que había estado escondido en las escaleras, la inmovilizó. Alejandro se lanzó hacia doña Inés, pero ella lo detuvo con un grito. «No te muevas, Alejandro. ¿Sabes por qué te permití entrar en esta ciudad? Porque eres igual que tu padre, un idealista que cree en la verdad. Y la verdad mata». Valeria apretó la cinta en su mano. «¿Por qué me hiciste esto?» «Porque sin ti, no tenía poder», confesó doña Inés, con una sonrisa triste. «Rafael murió sin herederos legítimos. La fábrica, la fortuna, todo se habría ido a manos del Estado. Pero tú eras mi heredera perfecta. Una niña sin pasado, moldeable, obediente. Hasta que encontré el retrato», dijo Valeria. «Hasta que el pasado volvió a morderme», susurró doña Inés. De pronto, un ruido sordo vino de arriba. Voces. Puertas golpeando. «Federal. Salgan con las manos arriba». «Es la policía», exclamó Carmen. «Reemplazaron a mis hombres». Doña Inés palideció. Miró la jeringa, luego a Valeria. «Tengo una última oportunidad o ninguna». Y se abalanzó. Pero antes de que pudiera inyectarla, una figura se interpuso. «No, madre». Era Diego. Sí, Diego, el prometido frío, el aliado traicionero, se lanzó frente a Valeria y recibió la jeringa en el brazo. «¿Diego?», susurró Valeria,
incrédula. Él cayó de rodillas, con el rostro pálido. Perdóname, dijo, mirándola con ojos llenos de arrepentimiento. No sabía que Inés era capaz de esto. Pensé que solo quería proteger su imperio, no destruir almas. Doña Inés retrocedió, horrorizada. Hijo. No soy tu hijo, dijo Diego, con voz débil. Solo fuiste mi madrina. Y hoy, elegí el lado correcto. Las luces del sótano se encendieron de golpe. Agentes federales irrumpieron, esposando a doña Inés, que gritaba. Valeria. Sin mí, no eres nadie. Pero Valeria ya no la escuchaba. Sostenía la cabeza de Diego en su regazo, mientras él susurraba con sus últimas fuerzas. Dile a tu madre, que la perdono por amar a mi padre. Y cerró los ojos. En el caos, Alejandro tomó la cinta y el diario. Esto es suficiente para encerrarla de por vida. Valeria miró el cuerpo de Diego, luego a la mujer que la había criado como hija, y ahora la miraba como a una enemiga. No, dijo, con voz firme. No la quiero en prisión. La quiero en la luz. El silencio que siguió a la muerte de Diego fue más profundo que cualquier grito. Los agentes federales se llevaron a doña Inés esposada, pero ella no opuso resistencia. Solo miraba a Valeria con una mezcla de furia y algo que, por primera vez en su vida, parecía arrepentimiento. ¿Por qué?, preguntó Valeria, acercándose a los barrotes del coche policial. ¿Por qué destruiste tantas vidas por un imperio de mentiras? Doña Inés bajó la mirada. Porque cuando mi hermano eligió a Sofía, me hizo invisible. Y en esta familia, solo los que brillan, existen. Valeria guardó silencio un momento. Luego, con una determinación que sorprendió hasta a Carmen, dijo. No voy a entregar la cinta. ¿Qué?, exclamó Alejandro. Es la prueba definitiva. Sí, respondió Valeria. Pero también es el arma que la destruirá sin sanar a nadie. Prefiero que enfrente la verdad, no una celda. Carmen frunció el ceño. ¿Qué propones? Un acto público. En la fábrica. Frente a los obreros, a las familias de las víctimas, y a los medios. Que confiese. Que repare. Que devuelva lo que robó. Nunca lo hará, dijo Alejandro. Si lo hará, dijo Valeria. Porque si no lo hace, entonces sí entregaré la cinta. Y esta vez, no habrá escape. Al día siguiente, en la fábrica textil del Río, ahora casi en ruinas, cientos de personas se reunieron. Antiguos empleados, viudas, hijos de las obreras fallecidas, periodistas, y Sofía, que por primera vez en 30 años, caminaba con la cabeza en alto. Doña Inés fue traída bajo custodia, pero sin esposas. Valeria subió al estrado, con la cinta en una mano y el diario en la otra. Hoy no estamos aquí para condenar, dijo, con voz clara. Estamos aquí para reconstruir. Y entonces, hizo algo inesperado. Le entregó el micrófono a doña Inés. Habla. Todos contuvieron el aliento. Doña Inés miró a la multitud. Vio rostros de dolor, de rabia, pero también de esperanza. Y entonces, rompió en llanto. Fui yo, confesó, con la voz quebrada. Ordené el incendio. Manipulé a mi hermano. Encerré a Sofía. Inyecté veneno en la vida de todos ustedes, porque yo también fui envenenada por el miedo. Sofía se acercó. No con odio. Con compasión. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Doña Inés cayó de rodillas. ¿Tú, me perdonas? No yo, dijo Sofía. Pero ella sí. Y señaló a Valeria. Valeria se acercó, tomó las manos de doña Inés, y las apretó con fuerza. Vas a pasar el resto de tu vida reparando lo que rompiste. No en prisión, sino en servicio. Por cada vida que dañaste, salvarás otra. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la fábrica, algo milagroso ocurrió. Las primeras mariposas azules del año revolotearon entre las vigas oxidadas. Como si el cielo celebrara que, al fin, la verdad había vuelto a casa. Los meses siguientes fueron un torbellino de reconstrucción. Doña Inés, bajo supervisión judicial y con Valeria como garante moral, vendió el 90% de sus bienes.
La fábrica textil del Río se transformó en un centro comunitario, escuela nocturna para obreros, clínica gratuita, taller de artesanías para viudas. Cada rincón que antes olió a opresión, ahora respiraba esperanza. Sofía, con las canas como bandera de resistencia, enseñaba bordado a niñas del barrio. Entre sus puntadas, contaba historias de mujeres que sobrevivieron al silencio. ¿Y Alejandro? Alejandro no regresó a la clínica privada. Abrió una pequeña consulta en Coyoacán, atendiendo a quienes no podían pagar. Pero cada tarde, sin falta, iba a la casa de Sofía, no solo a ver a Valeria, sino a escuchar las historias de su padre, el abogado que murió por la verdad. Una tarde de primavera, mientras compartían un café en el jardín, Valeria le preguntó: ¿crees que podríamos tener un futuro juntos? Él la miró con ternura. No somos primos. Pero tampoco somos libres del pasado. No, dijo ella. Pero podemos escribir un nuevo capítulo. Y en ese momento, Lucía apareció con una caja de madera antigua en las manos. Encontré esto en el ático de la casa de mi madre, dijo. Estaba escondida detrás de un espejo. Dentro, entre cartas y fotografías, había un contrato matrimonial fechado en 1989. Firmado por Rafael del Río y Sofía Villalba. Se casaron en secreto, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. 2 días antes del incendio. Valeria sintió que el mundo se reacomodaba. Entonces, sí era mi padre. Sí, dijo Sofía. Y me prometió que, si algo le pasaba, dejaría una señal para que algún día te encontraras con tu verdadera historia. El retrato, dijo Alejandro. No solo el retrato, dijo Lucía, sacando un sobre amarillento. También esto. Era una carta notarial, sellada por un juez. En caso de fallecimiento de Rafael del Río, todos sus bienes personales, incluida la hacienda de los Olvidos, pasarán a su hija legítima, Valeria del Río Villalba, bajo custodia de Sofía Villalba hasta su mayoría de edad. Valeria miró a su madre. Entonces, la hacienda nunca fue de Inés. Nunca lo fue, dijo Sofía. Ella la usurpó. Esa noche, Valeria caminó sola por los pasillos de la hacienda. Ya no le daba miedo. Subió a la torre del reloj, un lugar al que nunca antes había entrado, y encontró, clavada en la pared, una nota escrita con la caligrafía de su padre. Para mi hija Valeria. El tiempo no perdona, pero el amor sí. Usa esta casa no como prisión, sino como refugio. Porque los verdaderos imperios se construyen con corazón. Abajo, en el jardín, Alejandro la esperaba. ¿Qué vas a hacer con la hacienda? Valeria sonrió. Voy a convertirla en un hogar. Para todos los que, como yo, perdieron su historia y buscan su luz. La hacienda de los Olvidos dejó de ser un monumento al dolor para convertirse en la casa de las mariposas, un refugio para mujeres víctimas de violencia, un centro de arte para jóvenes en riesgo, y un archivo vivo de las historias silenciadas por décadas. Las paredes que antes resonaban con órdenes y silencios, ahora vibraban con risas, canciones y el sonido de telares tejiendo futuro. Valeria y Alejandro trabajaban codo a codo. Él daba consultas médicas gratuitas en el ala este, ella dirigía talleres de escritura terapéutica en el jardín. Cada noche, compartían una taza de té bajo el naranjo, hablando de sueños que ya no parecían imposibles. Pero el pasado, como una sombra persistente, no había dicho su última palabra. Una mañana, mientras Valeria revisaba donaciones, encontró un paquete sin remitente. Dentro, una fotografía antigua y una nota escrita a mano. ¿Sabes quién es el verdadero padre de tu madre? La foto mostraba a Sofía de joven, abrazada a un hombre de uniforme militar, y a una mujer que miraba a cámara con una sonrisa fría. Valeria reconoció a la mujer al instante. Era la madre de doña Inés. Confundida, confrontó a Sofía. ¿Quién es ese hombre? Sofía palideció. Durante años había guardado este secreto, pensando que la muerte lo había enterrado. Es el general Arturo Mendiola, susurró. Y, es mi padre biológico. Valeria se quedó sin aliento. Entonces, doña Inés y tú, ¿son hermanas? Sí, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Su madre me tuvo con el general cuando era su sirvienta.
Me ocultaron. Me dieron en adopción. Pero cuando regresé a la ciudad, Inés lo supo, y juró que nunca sería su igual. En ese momento, sonó el timbre. Era un abogado. Señorita del Río, dijo, entregándole un sobreconsello notarial. Doña Inés ha presentado una apelación. Afirma que usted no es hija legítima de Rafael del Río, y que la hacienda le pertenece por derecho de sangre, ya que usted y ella comparten el mismo abuelo. Valeria sintió que el suelo se movía. ¿Qué? Dice que, al ser usted nieta del general Mendiola, y ella su nieta también, tiene más derecho que usted sobre la propiedad. Alejandro la tomó de la mano. Es una última maniobra desesperada. Pero Valeria sabía que no era solo por la hacienda. Era por el orgullo. Porque doña Inés no podía aceptar que la hija de la sirvienta hubiera ganado, no solo su imperio, sino también su alma. Esa noche, Valeria escribió una carta. No para un juez. No para un abogado. Para su abuela. Si usted me viera hoy, no vería a la hija de una sirvienta. Vería a la mujer que su nieta intentó destruir. Y que, en cambio, la salvó. Y al pie, firmó con su nombre completo. Valeria del Río Villalba Mendiola. Por primera vez, no como una cadena, sino como un puente. La carta de Valeria no fue entregada por correo. La llevó ella misma al convento de clausura en las afueras de Puebla, donde su abuela, la viuda del general Mendiola, vivía desde que el escándalo de sus infidelidades la obligó a retirarse del mundo. La anciana, de pelo plateado y mirada que aún conservaba el brillo de la aristocracia caída, recibió a Valeria en el locutorio, separadas por una reja de hierro forjado. ¿Por qué vienes?, preguntó, sin emoción. ¿Para reclamar lo que nunca fue tuyo? Vengo a devolverle algo, dijo Valeria, entregándole la carta. La anciana la leyó en silencio. Sus manos temblaron al llegar a la firma. Del Río Villalba Mendiola, murmuró. Nunca imaginé que esos tres apellidos caminarían juntos. Usted sabía la verdad, dijo Valeria. Sabía que Sofía era su hija. Sí, confesó la anciana, con la voz quebrada. Pero en aquel tiempo, una mujer como yo no podía reconocer a una hija nacida de la traición. Preferí enterrarla, como enterré mi conciencia. Entonces, ¿apoyará la demanda de doña Inés? La anciana la miró fijamente. ¿Crees que soy como ella? Valeria no respondió. Doña Inés odia porque fue educada para creer que el amor es poder. Tú amas sin pedir nada a cambio. Eso es lo que yo temía, que el verdadero legado de mi familia no fuera el apellido, sino el corazón. Y entonces, hizo algo inesperado. Tomó un sobresellado que llevaba consigo y se lo entregó. Esto es para ti. Lo escribí el día que supe que Sofía había dado a luz. Dentro, un acta de reconocimiento notarial, firmada en 1989, donde la anciana declaraba ante testigos que Sofía Villalba era su hija legítima, y que cualquier descendencia de ella tenía los mismos derechos que los hijos nacidos en el matrimonio. Con esto, dijo la anciana, no solo eres dueña de la hacienda. Eres la verdadera heredera del nombre Mendiola. Valeria salió del convento con el alma en calma. Pero al subir a su auto, recibió una llamada de Alejandro. Valeria, tienes que venir. Ahora. ¿Qué pasa? Doña Inés ha desaparecido del centro de reinserción. Y dejó una nota en mi consulta. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué dice? Solo 3 palabras. Vuelve al retrato. Y en ese instante, supo que el juego aún no había terminado. Porque algunos secretos no se entierran. Solo duermen. Valeria regresó a la casa de las mariposas con el corazón en la garganta. En el estudio donde guardaba los archivos familiares, el retrato de Sofía colgaba ahora enmarcado con honor, restaurado con esmero por un especialista. Pero algo era distinto. La parte inferior del marco estaba ligeramente desalineada. Con manos temblorosas, Valeria lo descolgó. Detrás, adherido con cinta adhesiva, había un disco delgado de metal, del tamaño de una moneda. Es una llave USB antigua, dijo Alejandro, que ya la esperaba allí, pálido. La encontré clavada en la puerta de mi consulta esta mañana.
Conectaron el dispositivo a la computadora. Dentro, un solo archivo de video. Al abrirlo, el rostro demacrado de doña Inés llenó la pantalla. Estaba en una habitación oscura, con las paredes de concreto y una pequeña ventana alta. Si estás viendo esto, Valeria, dijo con voz ronca, es porque he llegado al final del camino. No huyó. Me escondí, para protegerte. Valeria frunció el ceño. ¿Protegerme? Hace años, continuó doña Inés en el video, antes de que nacieras, Rafael me confesó algo. Descubrió que el general Mendiola no solo tuvo una hija con su sirvienta, sino dos. El aire se cortó. Sí, dijo doña Inés, con una sonrisa triste. Yo también soy hija del general. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Entonces, tú y Sofía son hermanas de verdad. Sí, dijo Valeria, atónita. ¿Y eso significa qué? Que yo no soy tu tía, interrumpió la voz del video. Soy tu madre. Silencio. El mundo se detuvo. Rafael no era tu padre, continuó doña Inés. Lo fingimos para darle un heredero a la familia. Pero tú eres hija de un donante anónimo. Yo no podía tener hijos. Y Sofía estaba embarazada de otro hombre. Le rogué que me diera a su hija. Le prometí que la criaría como reina. Pero cuando descubrió que planeaba enterrar su identidad para siempre, me traicionó. Valeria se desplomó en la silla. No, no puede ser. Pero hay más, dijo doña Inés. El donante era el propio general Mendiola. Enviado por mi madre para asegurar la pureza de la sangre. Entonces, susurró Alejandro. Valeria es hija del general y nieta del general. Sí, dijo Valeria, con los ojos llenos de horror. Soy producto de un incesto encubierto. En ese momento, el video cambió. Apareció una dirección GPS. Estoy aquí, dijo doña Inés. En el viejo sanatorio de Cuernavaca. El mismo donde encerré a Sofía. Vine a morir, pero también a devolverte algo. La imagen se cortó. Valeria miró a Alejandro. ¿Crees que es una trampa? No, respondió él. Cree que es su última penitencia. Entonces vamos. Pero antes de salir, Valeria tomó el retrato. Esta vez, no busco la verdad para destruir. La busco para sanar. Y con el retrato bajo el brazo, partieron hacia Cuernavaca. Donde el pasado los esperaba. Una última vez. El sanatorio de Cuernavaca era un esqueleto de concreto y maleza, con ventanas rotas que miraban al vacío como ojos ciegos. La lluvia había comenzado a caer, suave al principio, luego con furia, como si el cielo intentara lavar décadas de dolor. Valeria y Alejandro avanzaron por el pasillo central, linternas en mano, el retrato envuelto en plástico bajo el brazo de Valeria. El olor a humedad y medicamentos vencidos era insoportable. Cuarto 7, dijo Valeria, recordando las palabras de Herminia. La puerta estaba entreabierta. Dentro, doña Inés yacía en una camilla oxidada, conectada a un gotero improvisado. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa de orgullo que nunca se apagó del todo. Sabía que vendrías, dijo, con voz débil. ¿Trajiste el retrato? Sí, respondió Valeria. Pero no para confrontarte. Para entenderte. Doña Inés sonrió con tristeza. No hay nada que entender. Solo una mujer que tuvo tanto miedo de ser olvidada, que prefirió ser odiada. Alejandro se acercó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar la verdad? Porque me estoy muriendo, dijo ella. Cáncer de páncreas. 3 meses, dijeron. Ya voy por el cuarto. Valeria se sentó a su lado. ¿Y por qué me diste la vida, si solo ibas a enterrar mi identidad? Porque en ti vi lo que nunca tuve, pureza, confesó doña Inés. No estabas manchada por las mentiras de esta familia. Pensé que si te moldeaba a mi imagen, serías invencible. Pero me rompiste el alma, dijo Valeria. Sí, admitió. Y por eso, antes de irme, debo devolverte algo más. Señaló un baúl bajo la cama. Dentro, entre ropas viejas y documentos médicos, había una caja de música antigua.
Valeria la abrió. Sonó una melodía suave, familiar. Era la canción que tarareaba mi madre, cuando me mecía, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía la escuchaba desde la pared contigua, dijo doña Inés. Porque cuando te llevé, no pude separarme del todo. Me escondía en el sanatorio, y te oía llorar. Entonces, sacó un sobre. Aquí está el nombre del donante real. No fue el general. Fue un joven estudiante de medicina, que murió en un accidente semanas después. Era noble. Pobre. Y me dio esperanza, aunque nunca supo que me la dio a mí, y a ti. Valeria abrió el sobre. Dentro, una foto desgastada de un hombre joven, y un nombre, Dr. Mateo Ríos. Él es tu padre biológico, dijo doña Inés. Y no hay sangre maldita en ti, Valeria. Solo amor que fue mal entendido. En ese instante, doña Inés tomó su mano. Perdóname, no como tu madre, sino como la mujer que intentó serlo. Y falló. Y con esa frase, cerró los ojos. No para morir, sino para descansar. Doña Inés no murió aquella noche. Pero algo en ella sí lo hizo, el orgullo, la mentira, la necesidad de control. Lo que quedó fue una mujer frágil, arrepentida y, por primera vez, libre. Valeria decidió no entregarla a la justicia. En cambio, la llevó a la casa de las mariposas, donde le dio una habitación sencilla, con vista al jardín de mariposas. Allí, doña Inés pasó sus últimos meses no como una reina caída, sino como una anciana que aprendía a tejer, a escuchar y a pedir perdón, una por una, a las mujeres cuyas vidas había destrozado. Mientras tanto, Valeria investigó al doctor Mateo Ríos. Descubrió que era hijo de un pescador de Veracruz, que estudió medicina con becas, y que donó esperma a una clínica universitaria para pagar sus libros. Nunca supo que su legado viviría en ella. No tengo su sangre, pero tengo su espíritu, dijo Valeria, colocando una foto de Mateo junto al retrato de Sofía en la sala principal. Sofía, por su parte, visitaba a doña Inés cada tarde. Las dos mujeres, hermanas de padre, enemigas por destino, ahora compartían el silencio como un acto de paz. Un día, doña Inés le entregó a Valeria las llaves de una caja de seguridad en un banco suizo. Aquí está todo lo que robé. Devuélvelo como creas justo. Valeria lo hizo, fundó la Fundación Mateo Ríos, dedicada a becas para jóvenes médicos de comunidades marginadas. Y entonces, llegó la primavera. Una mañana, mientras regaba las bugambillas, Alejandro se arrodilló frente a Valeria. No con un anillo, sino con una mariposa azul de papel, hecha con la primera página del diario de Sofía. He esperado toda mi vida para encontrar a alguien que amara la verdad tanto como yo, dijo. ¿Quieres construir una vida conmigo? Valeria sonrió. Solo si la boda es aquí. En el jardín donde todo sanó. La ceremonia fue sencilla. Sofía la entregó en matrimonio. Doña Inés, en silla de ruedas, fue la madrina de honor. Lucía leyó un poema. Y al final, soltaron 100 mariposas azules al cielo. Mientras todos celebraban, Valeria se acercó a doña Inés. Gracias, le dijo. Por darme la vida. Aunque me costara tanto encontrarla. Doña Inés tomó su mano. Ahora ve, y sé feliz. Por las dos. Y esa noche, mientras la luna iluminaba la hacienda, Valeria supo que ya no era una huérfana. Era hija de muchas almas. Y eso era más que suficiente. 5 años después, la casa de las mariposas no era solo un refugio, era un faro. Cada pared contaba una historia. Cada jardín, un renacimiento. Y en el centro del patio, bajo el naranjo donde Valeria y Alejandro compartieron su primer beso, ahora crecía un pequeño árbol de olivo, símbolo de paz y raíces profundas. Valeria, con el cabello un poco más largo y los ojos llenos de una serenidad ganada a pulso, enseñaba a un grupo de niñas a bordar mariposas en pañuelos. Entre ellas, una pequeña de ojos verdes y pelo oscuro la miraba con admiración. «Mamá, ¿por qué las mariposas siempre vuelven?», preguntó la niña. Valeria sonrió. «Porque nunca realmente se van. Solo se transforman». La niña se llamaba Sofía, como su abuela.
Y aunque aún no entendía del todo las historias del pasado, ya sabía una cosa: en esta casa, nadie era invisible. Alejandro, ahora director de una red de clínicas comunitarias, entró al jardín con un sobre en la mano. Llegó esto del Archivo Nacional, dijo. Después de todos estos años, oficialmente, tu nombre es Valeria del Río Villalba Ríos. No necesito papeles para saber quién soy, respondió ella, abrazando a su hija. Pero me alegra que el mundo lo reconozca. Esa noche, mientras la familia cenaba en la terraza, Valeria miró el cielo estrellado. Pensó en Herminia, en Diego, en Mateo Ríos, en Rafael, en el general Mendiola, incluso en las 32 obreras cuyos nombres ahora estaban grabados en una placa de bronce en la entrada. Todos ellos habían tejido, con sus luces y sombras, el camino que la llevó hasta aquí. Sofía se acercó y le entregó un dibujo, una mujer con alas de mariposa, sosteniendo la mano de una niña. «Eres tú, mamá», dijo. «Volando». Valeria la abrazó fuerte. «No vuelo sola, mi amor. Vuelo con todos los que me dieron alas». Y en ese instante, una mariposa azul real aterrizó suavemente en el retrato que colgaba en la pared del comedor, el retrato que una vez guardó secretos, y ahora guardaba promesas cumplidas. La historia de Valeria ya no era de dolor. Era de sanación. Y mientras el viento acariciaba las bugambillas, una voz susurró en el aire, como un eco de tantas almas reconciliadas. La verdad no destruye. Solo libera. Y así, bajo el mismo cielo que vio nacer tantas mentiras, nació una nueva era. Hecha no de venganza, sino de amor que eligió perdonar. Si esta historia tocó algo en ti, no la guardes. Compártela con alguien que esté buscando su propia verdad. Y si aún no lo haces, suscríbete a Historias que Sanan el Corazón. Porque aquí no contamos finales felices, contamos comienzos sanados. Deja tu me gusta, comenta qué parte te conmovió más y recuerda, tú también mereces una segunda oportunidad. Hasta la próxima historia. Yo estaré aquí, esperándote.